Hola, el tema que vamos a abordar el día de hoy es pornografía y adolescencia. ¿Por qué es necesario hablar de pornografía o de este tema con los y las jóvenes? Porque vamos a analizar y a estudiar qué es la pornografía, cuál es el marco jurídico en cuanto a la pornografía en México, conocer algunos datos, estadísticas que nos muestran el aumento del consumo de la pornografía, qué le ocurre a nuestro cerebro, qué le ocurre a nuestras relaciones interpersonales, si está en riesgo también nuestras relaciones sociales al consumo de la pornografía, por qué en la adolescencia es más riesgoso este tipo de conductas. Sí, es un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para seguir de manera más puntual cada uno de los puntos que quiero que veamos el día. Como ustedes saben, el compromiso con la formación humana es uno de nuestros pilares principales. Así pues, vemos necesario facilitar una visión sobre la sexualidad humana, saludable, con valores y respetuosa. En los últimos años, el acceso a la pornografía en los más jóvenes ha aumentado. La edad promedio del acceso a la pornografía es alrededor de los 11 años. Y un 20% aproximadamente de los jóvenes que acceden a la pornografía lo hacen de manera accidental. Esto es que les llegan las imágenes a ellos directamente sin que ellos entren a buscarlas. Sí, nos preocupa también mucho la manera en que la pornografía pueda afectar a las y los jóvenes y dificultar el desarrollo de una sexualidad sana. Investigaciones científicas y el último reporte de Save the Children refieren que puede generar expectativas irreales la pornografía en las y los adolescentes, que pueden disociar o separar lo que es la sexualidad de la afectividad, ¿sí? Puede afectar también la calidad de sus relaciones, tanto personales como sexuales, y facilitar también la adicción. Entonces, son muchas las razones por las cuales necesitamos abordar este tema con nuestros hijos. Sé que es difícil, a veces no es fácil, pero es importante y es muy necesario. Sí, aquí vamos a abordar algunos tips de cómo le podemos hacer para hablar con ellos, porque es muy importante. Sí. Primero que nada, el marco jurídico, en el Código Penal del Estado de Chihuahua están tipificado lo que es la pornografía infantil. El artículo 180 bis hace referencia al sexting, más bien a lo que es el envío o el intercambio de imágenes sexuales o eróticas, ¿sí? Ya sea de voz o video o imágenes, y que una persona las publique sin el consentimiento de la persona que las envía. Y el artículo 183 hace referencia, ahora sí, a la producción a las personas que permiten de manera directa o indirecta el acceso de una persona menor de edad a escenas, espectáculos, obras gráficas, audiovisuales, etcétera, de carácter pornográfico. ¿Sí? Entonces, esto es nada más para que lo tengamos en cuenta a la hora de que usted hablen con los muchachos, con sus hijos. Es importante que mencionen esa parte porque es delito, ¿sí? Y si se persigue lo que es la pornografía infantil, se persigue de oficio. Entonces, si hay una carpeta, por ejemplo, una investigación abierta sobre pornografía infantil y ellos poseen algunas imágenes y la línea los lleva hacia allá, aunque ellos no las hayan publicado o que ellos no las hayan producido, son parte de esa cadena del delito. Entonces es importante que lo conozcan, así que lo mencionen. La prostitución, vamos a ver qué es la prostitución. Así que más sencilla que pueden encontrar es un tratado sobre prostitución. Entonces, ya desde aquí nos dice mucho qué es lo que contiene. Dice dibujo o publicaciones obscenas. Entonces,
pues hay que enfatizar mucho que a veces, aun y cuando haya películas que no estén tipificadas como pornográficas, contienen escenas pornográficas, y muchas escenas de las películas que vemos de Hollywood o de Netflix, series y demás, contienen muchas escenas pornográficas. No es únicamente los videos tipificados como pornografía, que si bien vamos a hacer referencia más específicamente a ellos, sí hay que tomar en cuenta que la pornografía puede estar en muchas, incluso la televisión abierta, ¿de acuerdo? ¿Y qué es pornografía? Ya para dar una explicación un poco más honda, no solo quedarnos con la definición anterior, ¿sí? Pues son cuerpos perfectos, bien definidos, medidas y curvas ideales, órganos sexuales de gran tamaño, respuestas sexuales exageradas y poco ajustadas a la realidad. La pornografía, le podemos llamar, es la ciencia ficción. Es irreal, no existe, ¿sí? Todo lo que ahí se ve está puesto de tal manera que se vea mejor la iluminación, la música, las reacciones, todo está exagerado, ¿sí? Entonces, la pornografía nos muestra actividades irreales, no es eso lo que ocurre en la vida real, ¿sí? El poder de excitación que tiene la pornografía es muy grande porque se consideran como estímulos supernormales. Hay un estudio muy interesante sobre este tipo de lo que se llaman como estímulos supernormales de un zoólogo neerlandés, ¿sí? Nicolas Tinbergen, que él hace unas investigaciones y estudios sobre el comportamiento de las especies en su hábitat natural, ¿sí? De la conducta de las especies en su hábitat natural, incluyendo los humanos. Y ellos hacen, por ejemplo, para investigar a las mariposas, construyen una mariposa de un tamaño, de mayor tamaño y con colores muy llamativos, y la colocan dentro de para donde hay muchas más mariposas, ¿verdad? Entonces, y ellos lo que ven es que las mariposas macho, ¿sí? Los atrae más la mariposa irreal, la que es ficticia, y dejan de prestar atención a las mariposas hembras que tienen cerca. Lo mismo ocurre con los simios. Con los simios les ponen unas imágenes del trasero de una hembra, agrandados y con colores más llamativos, y el simio también pierde interés en la hembra que tiene enseguida y se deja llevar mucho más por la imagen que está agrandada, que le están presentando. Entonces, estimula mucho más. Por eso se le conocen como superestímulos. Entonces, en los seres humanos ocurre lo mismo, y la pornografía juega este papel. La pornografía viene a ser ese superestímulo, sí, pero es irreal, es irreal. Entonces, aquí lo que queremos ver es dos cuestiones. Una, el entender qué es una sexualidad sana, y entender qué es la pornografía para conocer ambas y saber que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Para ello, quiero que veamos algunas estadísticas importantes. La mayoría de las estadísticas son de Europa, principalmente España, y de Estados Unidos. En México, desafortunadamente, tenemos pocas estadísticas al respecto, ¿sí? Pero son muy similares tanto en España como en Estados Unidos como en México. La edad de inicio de consumo de pornografía, sí, en España están hablando ya de que se adelanta a los 8 años. En Estados Unidos y en estudios posteriores estamos viendo que era 11 años. Entonces, cada vez más pequeños, lo cual es más problemático, por supuesto. Otros estudios hablan de que la edad de inicio pues, comienza entre los 9 y los 11 años, como les mencioné. El 86.9% de los que
acceden a páginas de pornografía son varones, pero últimamente también se ha visto un incremento del acceso a la pornografía de las mujeres. ¿Sí? Un 54.8% están viendo pornografía también las mujeres. Y vamos a ver ahorita también cómo afecta también a la mujer el hecho de ver pornografía. No es, si bien los hombres siempre han buscado más la pornografía, ahorita también estamos viendo que se está haciendo pornografía para mujeres. Los hombres son más visuales, por eso las imágenes les atraen mucho a ellos. Las mujeres no somos tan visuales, somos más auditivas, pero entonces está haciendo mucha literatura pornográfica para mujeres, como 50 sombras de Grey y otras tantas que existen o que se están haciendo últimamente, que son pornografía dirigida a mujeres. El consumo de pornografía empieza a estabilizarse a partir de los 14 años, o sea, a los 8 o 9 años empiezan esporádicamente, pero ya de los 14 en adelante sí se está viendo que es con más frecuencia. En los varones en 14 años, 16 en las mujeres. ¿Sí? Del portal más conocido de pornografía, ¿sí? Los hombres entran aproximadamente, son 68% de varones los que entran, 32% de las mujeres. Y aquí un dato muy importante y muy grave que se me hace a mí: 1 de cada 10 consumidores tiene menos de 10 años. Entonces, es mucho, ¿sí? 1 de cada 10 es un niño pequeñito, ¿sí? En cuanto a las visualizaciones, para entender este mundo de la pornografía, la pornografía es un negocio enorme, grandísimo y muy rentable, ¿sí? Tiene más visualizaciones que Netflix, que Amazon, que Twitter juntos. Entonces, esto es para que se den una idea nada más del tamaño del negocio que es, ¿sí? Genera más ingresos que la BBC, que la ABC, que la NBC en forma conjunta. Dice que recibe 13 billones de dólares al año en beneficios. Entonces, esto nos habla de la magnitud y del tamaño de la industria a la cual nos estamos enfrentando, por así decirlo. ¿Sí? Cada año se gastan así 4.000 millones de dólares en videos pornográficos. Se gasta más en pornografía que en fútbol, que en béisbol, que en básquetbol. Y por cada 11.000 títulos pornográficos que se producen 400 películas en Hollywood. Y aquí también hay que tomar en cuenta que de esos 400 que se producen en Hollywood, también muchos de ellos contienen escenas pornográficas. La mayoría, un alto número de películas incluyen escenas eróticas. ¿Sí? En cuanto a los datos sociales, España se encuentra en el puesto número 12, México desafortunadamente se encuentra en el puesto número 1 en cuanto a la pornografía en general. En pornografía infantil, México ocupa el lastimoso primer lugar. Entonces, es grave. Y esta es la razón por la cual tenemos que tomar cartas en el asunto, y el problema, aún y cuando nos dé vergüenza, aún y cuando no conozcamos del todo cómo abordarlo con nuestros hijos, es sumamente importante y sumamente necesario. ¿Sí? Más datos. Dice, proporcionalmente durante los últimos años se puede considerar que la revolución de la industria a nivel social ha sido a través de 7 dimensiones. La calidad de la imagen, por eso, pues sí, la calidad de la imagen, la falta de límites, esto es con la apertura del Internet. Antes la pornografía, cuando eran revistas, la persona tenía que acudir al kiosco o a la librería donde podía adquirir ese material. ¿Sí? Ahorita no. Con la apertura del Internet, puede ser desde su celular, desde su tablet, en la intimidad de su recámara, ¿verdad? En la intimidad de su casa. Entonces, esto ha venido a favorecer el aumento en el que las personas accedan a páginas de pornografía. Sí, ahorita vamos a ahondar un poquito más en estas cuestiones. En cuanto a los datos clínicos, si bien
no está tipificada aún como una adicción a la pornografía, sí lo que estamos viendo es que psiquiatras, psicólogos, médicos están refiriendo que cada vez llegan más personas con problemas de conducta o trastornos que tienen que ver con la pornografía. ¿Sí? Hay médicos que están refiriendo incluso de que están llegando muchos jóvenes, varones en edad joven, con disfunción eréctil, ¿sí? Cuando esta problemática era generalmente de edades avanzadas. Y estamos viendo que tiene una relación, cierta relación, con el uso desde edades tempranas de la pornografía. ¿Sí? Se considera más o menos que la adicción o la conducta problemática de la pornografía sea entre 5 y 6% de la población o entre 3 y 7% dependiendo de la fuente que hacen los análisis, ¿sí? Pero lo que sí estamos viendo es un incremento de este tipo de conductas que están llegando a la cuestión médica. Por eso necesitamos empezar a conocerlo y empezar a hablarlo, ¿sí? Porque si lo ponemos bajo la alfombra, no lo vamos a solucionar. Entonces es importante que lo saquemos a la luz, ¿sí? En Estados Unidos ya se vienen estudiando las consecuencias de la pornografía, del consumo de pornografía en los últimos 80 años. Ya hay varios estudios. Yo al final les voy a dar unas páginas a las cuales pueden entrar y pueden ver varios de estos estudios para que tengan material y conocimientos, para que hablen, eso les facilite el abordar el tema con sus hijos. ¿Sí? De todos esos estudios, yo quiero, mostrarles estos dos que se me hicieron muy interesantes, que, por ejemplo, publicado en el 2017 por el Journal of Adolescence. Lo que menciona, se realizaron 20 estudios, ¿sí? 20 estudios diferentes sobre pornografía, cómo se descubre que el ver pornografía influye en las actitudes y comportamientos sexuales entre los adolescentes. Se descubrió también que el uso de pornografía en adolescentes afecta la autoestima y los resultados de la salud mental. Si de por sí en esta etapa de la adolescencia es una etapa complicada porque la autoestima generalmente está así, ¿sí? A veces está muy bien, a veces técnicamente está muy mal. Entonces, agregarle más cuestiones que puedan perjudicarle, pues es caótico, ¿verdad? Entonces, hay otro estudio también muy interesante, que dice que se analizaron 304 escenas pornográficas y los autores concluyen que en el 88.2% contienen agresiones físicas, ¿sí? Principalmente hacia la mujer, violencia hacia la mujer, y el 48.7% contienen agresiones verbales. O sea, lo que estamos viendo en la pornografía son agresiones tanto físicas como verbales, y luego vemos que aún que ocurre la agresión, la mujer parece estar excitada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que capta el adolescente o la persona que está consumiendo pornografía? Pues que a la mujer le gusta que lo maltraten, ¿sí? Porque aún así ella muestra excitación. Entonces, esto es sumamente peligroso, tanto para la mujer como para el varón, porque las mujeres pueden pensar que esa es la manera como deben de reaccionar y que es aceptado, ¿sí? Y que está bien que dentro de las relaciones sexuales haya violencia. Entonces es sumamente grave, hay que tomarlo en cuenta porque es muy importante, es muy llamativo, es muy grave, ¿no? Fíjense, y aquí viene ya ahora sí el por qué necesitamos hablar con nuestros hijos sobre este tema. Dice, el 70% de los jóvenes reconocen no haber recibido educación sexual y afectiva. Y esta es responsabilidad nuestra. Esta es responsabilidad de nosotros como padres, el dar esa educación sexual y afectiva. Y hablar de educación sexual y afectiva no significa hablarles de métodos anticonceptivos, ¿sí? Eso es demasiado poquito.
La sexualidad va más allá de hablar sobre los riesgos asociados al embarazo, ¿sí? Tiene que ver más con la afectividad, como el cómo se vive la sexualidad, y eso hay que educarlo desde muy pequeño. Pero si lo hemos dejado, ahorita podemos retomarlo, ahorita podemos hacerlo, ¿sí? Los jóvenes, para resolver sus dudas, acuden a Internet. El 69.1% de los jóvenes que tienen dudas, ¿sí?, acuden a Internet. Entonces, los chicos están accediendo a páginas pornográficas para conocer sobre sexualidad, lo cual es grave, porque la sexualidad que presenta la pornografía, pues es irreal. Y no solo es irreal, sino que es perjudicial para ellos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos los padres de familia una tarea muy, muy importante, el educar en afectividad y sexualidad, desde casa, a nuestros hijos. No importa qué tanta pena nos dé, no importa si no sabemos cómo, es necesario que lo hagamos, ¿sí? Porque si no, ellos lo van a buscar. Entonces, fíjense, los padres son la opción elegida solo para el 27.5% de los jóvenes. O sea, menos de la tercera parte de los jóvenes, cuando tienen dudas, acuden a los padres. Ellos acuden a Internet, ellos acuden a Google. Entonces, no podemos dejar que sea Google quien eduque a nuestros hijos, ¿sí? Porque sería bastante grave. ¿Qué mensajes da la pornografía? ¿Sí? Una, que la sexualidad es pública. Que todo se puede ventilar. Y la sexualidad sana tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la persona, no es únicamente el tener relaciones sexuales. La persona es una persona completa, ¿sí? Que piensa, que siente, o sea, es todo, y en la sexualidad se entrega todo, ¿sí? Y son dos personas, con gustos, con miedos, todo eso es una sexualidad. Entonces, todo eso no se puede abrir al público, ¿sí? Las relaciones sexuales no se pueden ver las de la otra persona. ¿Por qué? Porque estamos viendo la entrega solo de dos cuerpos, pero la entrega en una relación sexual sana son entrega de dos almas, son dos personas completas, ¿sí? Entonces, no puede ser por eso la sexualidad pública, y ese es uno de los mensajes que menciona que es grave de la pornografía. Y entonces, ¿por qué las y los jóvenes quieren tomarse fotografías, ellos desnudos o haciendo ciertos actos obscenos y publicarlas? Porque tienen el mensaje de que así debe de ser, de que la pornografía, de que la sexualidad es pública, todo el mundo lo puede ver y yo puedo verla de todo el mundo. Entonces, eso no es correcto, ¿sí? Y aquí viene otra parte también muy grave, que es el separar el sexo o la sexualidad de la afectividad, ¿sí? Que las personas no tienen sentimientos. Y pues eso es muy grave, ¿sí? Que además la mayoría de los videos pornográficos en Internet no hay sentimientos, ¿sí? Son encuentros momentáneos. No importa si no conoce a la persona, no importa si se toparon en el transporte público y de ahí pueden ir a tener relaciones sexuales. Entonces, ese mensaje también es muy, muy grave, ¿sí? ¿Dónde quedan las palabras de conexión? ¿Dónde queda toda esta, todo este ambiente, ¿sí?, que se requiere para una entrega total? Porque eso somos las personas no somos parte, somos totalidad. Entonces, la sexualidad como un supermercado. Si dejamos o sea, no podemos dejar que nuestros hijos o que la sexualidad de nuestros hijos sea cuestión de un mercado libre, ¿verdad? Porque entonces lo que les estamos diciendo es que todo se puede vender, todo se puede comprar. Y las personas humanas no se venden, ni se compran. Las personas humanas no somos objetos. Y la pornografía sí objetiviza mucho a las personas, sí, las pone como un medio de consumo para producirme placer. Entonces, esto también es muy grave, es muy serio. Hay que mencionarlo y hay que hacerlo saber, ¿sí?
La sexualidad es algo que entre dos seres humanos, perdón, que comparten lo más íntimo y que les sirve para crecer a través de esas relaciones. ¿Sí? No es solo la unión de dos cuerpos y que se puedan vender y para procurarse placer. Otra de los mensajes que la pornografía deja es que en la sexualidad todo vale, ¿sí? De que si se insiste a la otra persona, va a ceder en hacer eso que yo quiero. Se dice mucho que son fantasías y demás, pero ahí diluye mucho los límites, ¿sí? Los límites éticos de respeto, y da a entender que la sexualidad todo vale, no es así. En la sexualidad no todo vale, ¿sí? Hay límites morales, de valores, de educación que cada uno traemos. Entonces, que se deben de tomar en cuenta a la hora de tener una relación sexual. ¿Sí? Entonces, si se fijan, son mensajes muy fuertes, ¿sí? Y que no son directos, ¿sí? Que no son directos, pero que están permeando en la mente de nuestros jóvenes a la hora que están accediendo a este tipo de materia. Pero vamos a ver lo que es una sexualidad sana, ¿sí? Y esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, con la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Pues aquí, si vemos aún con esta definición, la pornografía, si estamos diciendo que tiene muchos actos de violencia, pues no entra dentro de esta definición. ¿Sí? A veces cuando hablo yo de pornografía con los jóvenes en las escuelas, ellos me dicen, no, pues ¿qué tiene? Porque al cabo a ellas les pagan, ¿sí? Y ellas quieren, están por su voluntad. Y estudios recientes nos dicen que muchas de las mujeres que están ahí están por trata de personas, están en contra de su voluntad o están siendo coercionadas para hacer ese tipo de escenas. Entonces, no sabemos a la hora de ver una escena de pornografía, no sabemos quién sí está siendo de manera libre y quién no. Entonces, ahí queda para la reflexión. Alejandro Villena comenta, por ejemplo, que la sexualidad, y muchos autores, y yo lo he visto en muchos más autores, ¿sí? Es un conjunto, porque las personas somos un todo de diferentes partes. Él lo menciona que es como si fuera la mesa redonda del rey Arturo, bueno, de los caballeros, corte del rey Arturo, y dice que cada uno de los miembros de la mesa redonda tenían una función especial. Y que todas y cada una eran importantes para el buen funcionamiento de la corte. Y así, por ejemplo, representamos con un león los instintos, toda la parte biológica que todo el mundo tenemos, ¿sí? Pero también la parte afectiva, que todo lo que es los sentimientos, todo lo que es las emociones, y la parte sociocultural, que también tiene que ver, influye en cómo manejamos la sexualidad, la parte espiritual, independientemente de las creencias que tengamos, es el conjunto de valores que nos mueven, ¿sí? Y la parte cognitiva. Entonces, todo este conjunto, si nos damos cuenta, la sexualidad humana es mucho más compleja, no es mucho más compleja y es muy distinta a la sexualidad animal, que si fuera solo instinto y si nos guiáramos solo por instinto, pues en esta mesa probablemente habría solo leones. Pero es un conjunto y somos un conjunto de todo eso. Entonces, es importante conocerlo y es importante abordarlo de esa manera. ¿Sí? La pornografía no nos pone ni la espiritualidad, ni la cultura, ni los sentimientos, sino únicamente se va a los instintos. ¿Sí?
¿Dónde puede impactar la pornografía? En la salud mental, en los deseos sexuales, en el cerebro. Ahorita vamos a ver un poquito qué es lo que le ocurre al cerebro, a la autoestima, la satisfacción en las relaciones con las personas reales. Consideramos sexy o atractivo, la imagen corporal, ¿sí? Nuestra percepción sobre la agresión y pues nuestra percepción también sobre el tráfico sexual. Todo esto tiene muchísimas repercusiones. Este dato, nada más para mencionarles, este dato es tomado de Pornhub para que vean que México ocupa el lugar número 11 en consumo de pornografía en general. Como les mencionaba, en producción de pornografía infantil somos tristemente primer lugar. ¿Qué características tiene la pornografía? ¿Por qué la pornografía es tan atractiva? ¿Por qué ha venido a ser esto porque hay un aumento, ¿no? Porque es el negocio que es. Les mencionaba ahorita una, porque va a lo más básico del ser humano, que son nuestros instintos. Entonces, ahí cerebralmente hablando, tiene una función. Entonces, por esa razón, es muy llamativa. Pero tiene las 4 A. Una, que es anónima, ¿sí? Que es secreta, que la podemos consumir a través de nuestras pantallas, de nuestros celulares, en lo más íntimo de nuestra recámara o de nuestra casa, ¿sí? Nadie tiene por qué enterarse, es anónimo. Nosotros podemos borrar todo el día el historial y nadie darse cuenta de que estamos consumiendo, ¿sí? Es asequible, es gratuita. ¿Por qué muchas personas dicen, por qué es el negocio tan grande y maneja tanto dinero si es gratuita? Si la podemos acceder de manera gratuita. Las primeras, al igual que las drogas, las primeras son gratuitas, pero conforme la persona se va enganchando para abrir más páginas, entonces tiene que pagar y ya no es gratuita, ¿sí? Entonces, así como las drogas, las primeras a lo mejor se las pueden dar gratis, se las pueden regalar, pero una vez que está enganchado, pues ya tendrá que pagar y tendrá que hacer muchas otras cosas para poder pagar. Y es que no tengo dinero, bueno, pues entonces produce. Entonces, págame con imágenes. Entonces, esa persona que necesita consumir muchas veces también empieza a producir. ¿Para qué? Pues porque entra en este carrusel de necesidad, ¿sí? Que esto son parte de la cadena que hace la adicción, ¿sí? Que sea adictiva. ¿Que es accesible? Pues no hay que irse muy lejos para buscarlo, ni ser experto. Ahorita lo difícil está no encontrarse con pornografía, ¿sí? Porque ahí entra uno a internet y es muy fácil que le aparezca la pornografía. Y es aceptada, lo hemos estado viendo como algo normal, no pasa nada. O sea, incluso en matrimonios establecidos y todo, no, pues es que hay que ver pornografía para agarrar ideas o cosas así. Yo os recomiendo a cada quien vive su sexualidad de la manera que así desee, pero que podamos decir que sea sana, no lo es. Sí, no lo es. Algunos lo usan pues para aprender más de sexo, pero es como si quisiéramos aprender de nutrición a través de la comida chatarra, ¿sí? Es un poquito el equivalente. No es bueno y no es sano porque es irreal, es ficticio. Entonces, no nos aporta mucho conocimiento, ¿sí? ¿Por qué podemos hablar de conducta adictiva? Pues vamos a ver lo que es la adicción. Dice, es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, ¿sí? Y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Entonces, la adicción tiene 2 componentes, uno que es la dependencia y la tolerancia, ¿sí? Que cada vez se necesitan más dosis, más alta dosis para recibir el mismo estímulo,
¿sí? Y la dependencia es cuando he tratado de dejarla y no puedo, ¿sí? Entonces, esas dos características se presentan en la conducta de adicción a la pornografía. Como les mencionaba, no está tipificado aún como adicción, pero sí como conducta de riesgo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? ¿Sí? Vamos a conocer un poquito el cerebro para ver qué es lo que ocurre con la pornografía. Lo vamos a dividir en tres partes. Nuestro cerebro está dividido principalmente en estas tres partes. La parte reptiliana o primitiva, que son los instintos, es la que primero se forma y maneja nuestros comportamientos instintivos o nuestros comportamientos automáticos. Hambre, sed, sueño, etcétera, sexo. Todo esto tiene que ver con la... se me fue la palabra, con la supervivencia, ¿sí? Con los dos instintos, el de sobrevivir y el de perpetuar la especie, ¿sí? No más que con uno, sino, por ejemplo, lo que es comer, dormir, todo eso, si no lo hacemos, nos morimos. Y la otra, que es de perpetuar la especie, pues no, si no tenemos sexo, no nos morimos. Sí, pero estos dos instintos están en el área reptiliana. Y luego viene el sistema límbico, que es el cerebro que controla nuestras emociones. Es el segundo que se forma y maneja todas nuestras emociones. La ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, etc. ¿Sí? Entonces, la adicción tiene mucho que ver en estos dos puntos. La última parte del cerebro es el cerebro más nuevo, el que madura al último, sí, es el último que se forma, dice, maneja nuestra parte lógica, decide si nos conviene hacer o no una cosa u otra. ¿Por qué la pornografía es tan problemática en la adolescencia? Esta es la razón principal, porque en la adolescencia aún la parte de la neocorteza, la parte prefrontal, que es la encargada de la toma de las decisiones, no está formada completamente. Termina de formarse aproximadamente alrededor de los 21 años. ¿Sí? Por eso la edad adulta en Estados Unidos y en otros países son los 21 años. Porque la toma de decisiones aún no está formada. Por eso podemos ver a los adolescentes que les gustan mucho o toman muchos riesgos, porque esta parte no está completamente formada, ¿sí? Entonces, si analizamos que las imágenes pornográficas van directamente a nuestra parte instintiva o primitiva, ¿sí? Con sensaciones y emociones fuertes en el sistema límbico, ¿sí? Entonces, y con una respuesta pobre del sistema frontal cerebral, entonces ahí vemos la combinación perfecta para engancharse en eso. Y esto está ocurriendo en nuestros adolescentes, ¿sí? En nuestros adolescentes. Por eso tenemos que poner mucho énfasis en hablar con ellos y en vigilar y hacerles ver qué es lo que ocurre en su cerebro. Porque, al igual que las drogas, cuando vemos nosotros pornografía, nuestro cerebro segrega dopamina, la misma sustancia que se segrega cuando consumimos drogas. Igual, ¿sí? Tiene la misma reacción nuestro cerebro. Entonces, se va recableando nuestro cerebro para poder juntar absorber, esa dopamina que está generando nuestro cerebro por ver las imágenes pornográficas o escuchar audios pornográficos o leer literatura pornográfica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo consideramos que el consumo se está convirtiendo en un problema grave? Pues cuando no se puede dejar de ver, ¿sí? Cuando se conecta a cualquier dispositivo, aunque conlleve problemas. Cuando ya se está convirtiendo en un problema, cuando no podemos dejarlo, ¿sí? Cuando se dejan de lado las responsabilidades familiares o profesionales para estar conectados. Cuando cada vez se necesita ver más y más, aumentar la frecuencia. Antes era una vez a la semana, después son 2 veces a la semana, después son 5 días a la semana, ¿sí? Cuando busca regular sus emociones a través de
la pornografía. Si me siento triste, entro y veo pornografía. Si me siento solo, entro y veo pornografía. Si me siento deprimido, entro y veo pornografía. ¿Sí? Entonces, cuando lo estamos usando como un regulador de las emociones. Entonces, eso ya es un consumo problemático. Cuando se gasta dinero, ya cuando hemos escalado a la siguiente parte, cuando empezamos a gastar dinero para entrar a páginas cada vez más fuertes. ¿Sí? Cuando hay problemas de erección, cuando ya no se estimula con la pareja real. ¿Sí? Esto es porque ya se enganchó con un súper estímulo. Entonces, ya es una conducta problemática. Cuando se intenta dejar de consumir, pero no se consigue. Aquí, pues lo que recomendamos nosotros siempre pues es hay que pedir ayuda. Si se está en cualquiera de estas situaciones, hay que pedir ayuda. Es importante pedir ayuda. ¿Sí? La pornografía tiene, como les comentaba ahorita, dos procesos importantes de la adicción. La dependencia, que es la pérdida de control, y la tolerancia a contenidos pornográficos. El aumento en la frecuencia de consumo, aumento en el tiempo invertido, lo que mencionábamos ahorita, ¿sí? Un deseo intenso, descontrolado de consumir pornografía. Pero también va aumentando cada vez la intensidad del contenido. Ya no le excita, ya no le atrae el mismo contenido que veía anteriormente, sino tiene que escalar más allá, ¿sí? Se va haciendo más tolerante a los contenidos light y cada vez va entrando a páginas más fuertes, más oscuras, incluso que van en contra de los valores que la persona tiene, ¿sí? Porque lo va forzando cada vez a ir más allá. ¿Sí? Como les mencionaba, a nuestro cerebro, recablea el cerebro se recabrea para poder absorber todos esos químicos extras que están produciéndose en el cerebro. Como les decía, ¿cuáles son esos químicos? Pues dopamina, serotonina, oxitocina, epinefrina. Son las mismas sustancias que se segregan cuando consumimos drogas. ¿Sí? Entonces, ¿afecta nuestras relaciones? Sí. ¿Por qué? Porque empezamos a ver a la persona que tenemos como pareja, pues ya no es tan atrayente como es el estímulo pornográfico. ¿Sí? Entonces, aquí pues hay estudios que mencionan que la persona que ve pornografía tiene 300% veces más de ser infiel. Entonces, ¿por qué? Porque ya su pareja no le atrae, tiene que buscar estímulos externos. ¿Sí? Otros datos que graves también, que si más del 50% de las personas involucradas en el cibersexo eventualmente pierden interés en su pareja. ¿Sí? Los divorcios, pues mucho más de la mitad de los divorcios hay un interés sobre la pornografía. Son datos, como les digo, todos estos son datos de Estados Unidos, no son datos de aquí nuestros, pero sí nos pueden dar una idea de lo que ocurre alrededor de la pornografía. ¿Sí? Altera el comportamiento, obviamente, y sobre todo las actitudes negativas y de agresión que se empiezan a normalizar. Hay un estudio muy interesante en niños, en jovencitos menores de 12 años, que les presentan, que no les presentan las imágenes, pero les dicen que hablan sobre la violación, y ellos dicen que no hay, que está bien, o sea, que por qué se queja tanto la persona que es violada, si solo ocurrió muy poquito. Entonces, es muy grave, ¿sí? Que empecemos o que se empiece a ver la violencia, que se empiece a normalizar la violencia y la agresión, y principalmente, como les digo, hacia la mujer en la pornografía. ¿Sí? Existe una relación entre la frecuencia de consumo de pornografía y el sentimiento de soledad. Entonces se siente solo y ve pornografía, pero al engancharse a la pornografía, pues no va a relacionarse más, sino que siempre va a estar consumiendo la pornografía. Entonces, si lo hace como un regulador, pues cada vez es más difícil que salga de ese círculo que se entra a la hora de consumir pornografía. ¿Sí? Entonces, desde un tercio de los adictos pierden su trabajo.
Y el 58% de las personas que tienen conducta problemática con la pornografía, pues tienen pérdidas financieras. Entonces, pues por donde veamos, no vale la pena, ¿no? Cambian mucho las convicciones y las percepciones, como les decía, incluso nuestros valores nos los va modificando. ¿Sí? Tenemos una pérdida de esperanza de la monogamia, creemos que empezamos a hablar de que la monogamia no existe, de que hay que tener mejor múltiples parejas, se cree que la promiscuidad sexual es normal, que todo el mundo tenga muchas parejas, que no hay problema, ¿sí? Se vuelven un poco cínicos en el amor. La exposición prolongada también nos lleva a pensar que la abstinencia o la inactividad sexual es peligroso para la salud. Empezamos a ver que el sexo no es todo, ¿sí? Y disminuye la confianza entre pareja, etcétera. Entonces, son muchas las problemáticas que están alrededor de este tipo de conducta. Por lo tanto, decimos, no vale la pena. No vale la pena. Es importante ahondar y ver en nuestros hijos todos los riesgos que pueden estar involucrados al enganchar en este tipo de conductas, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer? Ahora, vamos a hablar de manera positiva. ¿Qué es lo que disminuye el consumo de pornografía? Un estilo de vida saludable, que hagan deporte, que sean sociales, que ahorita yo sé que es un poquito difícil por la situación, pero que mantengan contacto con sus amigos, con sus buenos amigos, ¿sí? no con la pornografía. Una buena relación con los padres, el diálogo y la comprensión. Hay estudios también que dicen que los chicos que comen al menos una vez al día en familia y que conversan en familia tienen menos posibilidades de caer en conductas adictivas. Lo mismo de drogas que de pornografía. ¿Sí? Valores promovidos por un estilo intrafamiliar positivo. Todo lo que es la educación afectiva, ¿sí? No únicamente la educación sexual, sino todos esos valores, todo eso que como familia compartimos. Entonces, todo eso son importantes. ¿Qué es lo que desfavorece o qué es lo que incrementa o que favorece el consumo de pornografía en los jóvenes? Pues un ambiente agresivo en el hogar, que haya violencia en el hogar, el consumo indiscriminado de medios digitales, ¿sí? Y confiar más en Internet que en los padres para la formación. Y aquí viene lo difícil. ¿Cómo hablar con los hijos de pornografía? A todos nos da un poquito de temor, de angustia, pero hay que hacerlo. Y les presentamos unos tips. Primero, respire profundo. Sonríe. Información al respecto. Aproveche esta plática y dígales, fíjate que vi una plática sobre pornografía y daban unos datos y todo. ¿Tú qué opinas? ¿Has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Esta es una buena oportunidad para sentarse con ellos. Otra es, cada hijo es diferente, por lo tanto, hable con cada uno por separado y de manera diferente, cada uno necesita cosas distintas. Entonces, busque el tiempo y el lugar adecuado. No es una plática que demos así a la carrera. Es importante que se dé el tiempo, que dejemos el celular en otro lado. Abra el canal de comunicación. El objetivo es que su hijo entienda el daño que causa la pornografía. Sí, eso es importante, que él se dé cuenta del daño que le puede causar. Dosifique la información, deje claro que cualquier pregunta se la pueden hacer a usted. No es necesario que demos toda la información en una sola plática. Podemos irlas dando poco a poco, ¿sí? Hable de datos científicos verdaderos y las consecuencias. No digamos cosas que no conocen, ¿verdad? Permita que su hijo reaccione como es. A veces a los papás nos cuesta trabajo porque les decimos algo a nuestros hijos y luego ellos, así, voltean los ojos. ¿Qué le hace? Déjelo que voltee los ojos, no pasa nada, ¿sí? Nosotros, prepárese que eso puede suceder y ya una vez que sucede, pues uno sonríe, no pasa nada, ¿okay? Lo que no debemos hacer es asumir que nuestro hijo es la excepción. Todos los chicos ven pornografía, pero el mío no. El mío jamás. Entonces, es cegarnos también. Aún y cuando no lo vea, es necesario hablar con él. Aún así. ¿Sí? Pero tampoco no hay que asumir que nuestro hijo es adicto, aún cuando haya visto pornografía.
¿sí? Aun cuando podamos, él nos diga que sí ha visto pornografía, no quiere decir que tenga un uso problemático de la misma, ¿sí? Entonces, evite avergonzarlo. Trate de separar el hecho de la persona. No podemos decir, es que eres un sucio porque ves eso, yo no me entiendo cómo te puede gustar, ¿sí? No hagamos aseveraciones de este tipo. Tratemos de entender qué es lo que está moviendo, qué es lo que él necesita, qué le está aportando la pornografía. Entonces, para dejar en claro esa situación. Y no se culpe a sí mismo si su hijo está lidiando con pornografía. Céntrese en buscar solución, porque muchas veces decimos, es que es mi culpa, porque no estuve, porque no hice, porque no dije. Entonces, no, se trata de buscar solución. Se trata de ayudar a que el chico o la chica salgan de esa conducta o no caigan en esa conducta. ¿Sí? Entonces, no lo hagamos complicado, puede ser de manera sencilla. Bueno, por último voy a dejarles este video de una persona que valientemente comparte que fue en un tiempo adicta a la pornografía. Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. You know, the subject is dirty little secret. And, you know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet. And it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem. But pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And, you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that it was my secret. Nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny it. They say, hey, man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm going to tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me. It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends. Nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, you know, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. I had to change because I realized, this thing is a major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell, and when you put it out there in the open, just like I'm doing right now, to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling. And I'm putting it out there. Let me tell you something. You know, I've been free of this thing probably going on 6-7 years now. Thank goodness. But now it's become my battle to help other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is with pornography, is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, you start to change the way you see people, and you start to use people. You start to feel like, you're the man and they're just, whatever. And I had to change my thinking. I had to change what I believed. And once I knew, and once I was aware of what it was doing to me, it changed me. And I knew, I said, I got to stop this. And I'm going to tell you this. My wife was like, I'm out. And you know what? I did not get help so that I could get my wife back. I just want to tell you that. I got help because I needed it. My wife could have decided I'm gone and that would have been it. And you know what? Ain't nothing I could have done about it because that was her choice.
But she did decide to stay with me because she knew I was repentant. She knew I was going to get help, and she knew I was sorry. Let me tell you something, not enough to just ask forgiveness. It's always, always necessary to make amends, to fix the problem, to do whatever you can to fix the problem. So if you are going through some things like this, or if you're not, if you agree, if you don't agree, I'm keeping it real, y'all. I'm keeping it real. Hey, it's your boy Terry Crews. I'm not playing. It's intensity level Terry Crews. We going all the way. 2016. You know what I mean? We don't battle people. You battle mindsets. You battle mindsets that attempt to put people down. You battle mindsets that attempt to hold people back. That's what I'm battling. I don't battle people. I battle the way people think. That's what I'm talking about. So again, I love you. Share with me. Come with me. I'm gonna be doing this a lot. So please, if you don't like it, I understand. I'm with you. I could sing, making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. I could do that all day. We're going to have a lot of fun. We're going to be singing. But I also want to share. And I want to help people. That is what I'm about. Guys, it's my mission. It's my life. It's what I do. I love y'all. Love you, Facebook. Have a great day. I'm on my way to work. Peace. Bueno, y aquí les dejo una reflexión de Alejandro Villena. Dice, no dejemos que las miles de categorías violentas del mundo de la pornografía eduquen a nuestros hijos. Es el momento de dar un paso al frente y de afrontar sin miedos ni prejuicios el reto que se nos presenta. Yo creo que eso es lo que tenemos que dar un paso y empezar en esta formación afectiva y sexual de nuestros hijos. Estas son las páginas que les mencionaba yo ahorita, donde pueden encontrar información muy valiosa sobre este tema, sobre pornografía. ¿Sí? Cada una de ellas está. Una que también está muy buena y que está en español, que se llama dalelavuelta.org. Es español y tiene muy buena información y estadísticas sobre pornografía. Esta de Truth About Porn, ahí están todos los estudios, algunas de las estadísticas que les mencioné yo aquí, y ahí hay muchos estudios científicos que nos dan luz sobre este tema de la pornografía, tanto en adolescentes como en adultos. ¿Sí? Y Fight New Rock es una página también donde la persona que tenga ya una conducta problemática puede pedir ayuda. Son páginas en las cuales podemos buscar mayor información. Entonces, pues eso es todo por el momento. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirme a mi correo. Aquí les dejo mi correo para que si necesitan alguna